del día de hoy. A ver, ¿dónde está esto? Es aquí. Presentación de pantalla. Compartir. Y bueno. Bien. ¿En pantalla? Sí, doctor. Bueno, hoy vamos a ver otro capítulo de nuestra materia, que es el aparato urinario. Pues, aquí. Bien. Entonces, el aparato urinario, como todos los aparatos y sistemas que estamos viendo, está formado por órganos. Y estas son los riñones, que son dos órganos, derecha e izquierda, que están localizados en la parte posterior de la columna lumbar. Son órganos donde se produce el filtrado de la sangre. Este producto del filtrado va a ser transportado por los ureteres, que son dos conductos verticales, y van a drenar en la vejiga, que es un órgano reservorio temporal de orina, hasta el momento de que se tenga la sensación de micción y ser eliminada por la uretra. Por tanto, entonces, los órganos que conforman son los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. Entonces, son la histología de estos cuatro órganos que vamos a describir en este capítulo. Los riñones. Y si son órganos en forma de habichuelas, como ven acá en este dibujo, tienen un poroto, ¿sí? Se parece mucho, son rojizos, porque tienen gran cantidad de sangre, son grandes y son retroperitoneales. Entre sus medidas podemos mencionar que son 11 centímetros en el sentido largo, o sea, en el sentido longitudinal, 4 centímetros de ancho y aproximadamente 2 a 3 centímetros de espesor. Presenta un borde externo que es convexo y un borde interno cóncavo, denominado también ilio renal, por donde ingresan los vasos sanguíneos, arterias, venas renales, y se origina el ureter, que es continuación de la pelvis renal, conductos de drenaje de la orina. ¿A qué se conoce como de seno renal? Es una extensión profunda de tejido conjuntivo de la pelvis renal. La cápsula es el revestimiento externo adherida de manera laxa al estroma renal de tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, que presenta en su composición, además de fibras colágenas, fibras elásticas y fibras musculares lisas ocasionales. ¿Cómo se ve la estructura del riñón en un corte? Como vemos en esta imagen, corte longitudinal. Presenta una tonalidad pardo oscura de aspecto granuloso, que es la región cortical o la más periférica. Y la región medular contiene entre 6 a 12 regiones estriadas y pálidas que se conocen con nombre de pirámides renales. La base de estas pirámides está orientada hacia la corteza y el vértice hacia la papila renal. Esta zona de la papila renal está perforada por alrededor de unos 20
aberturas de conductos, los llamados conductos de Bellini, que por la perforación asemejan al área cribosa, razón por la que se conocen con el nombre de la zona cribosa. El vértice de esta pirámide está rodeada por un espacio copular que es la cálice menor, ¿ya? Que estas, al unirse entre 2 a 3 cálices menores, forman una cálice mayor, y 3 a 4 cálices mayores forman lo que es la pelvis renal para continuarse con el uréter. ¿Sí? Esa es la conformación macroscópica que podemos describir de lo que es el riñón. Esa zona oscura y granulosa que hemos mencionado como la corteza es debido a la presencia de estas estructuras redondas que son los glomérulos renales y rodeado de abundantes conductos, casi todas ellas en cortes transversales, que son los conductos excretores de la nefrona. Y a partir de esta línea que ven acá, hacen profundidad en lo que hemos llamado médula, que es ligeramente pálida, y está conformada básicamente por conductos excretores renales de disposición paralela, como se ve en esta imagen de pequeño aumento de microscopía. ¿Qué son las columnas renales o las columnas de Bertin? Son invaginaciones de tejido conjuntivo de la corteza entre las pirámides. Entonces, este tejido conjuntivo que se encuentra entre las pirámides. El arco cortical es la región de la corteza que recubre cada una de las pirámides. A nivel de la corteza se observan 3 estructuras. Unas que son los corpúsculos renales, que son estos que se ven de un aspecto como gránulos rojos similares a puntos en la microscopía. El laberinto cortical son los tubos contorneados principalmente que se ven en cortes transversales. En esta imagen son estos conductos que están aquí de color blanco, porque son conductos delimitadas por pared. Y los rayos medulares, que son estas estrellas longitudinales de túbulos rectos de las nefronas y los conductos colectores. Una pirámide, cada una de estas, representa un lóbulo renal. Y cada rayo medular rodeada de su laberinto cortical se considera como lobulillo renal que está delimitada por las arterias interlobulillares. Entonces, estas son las pirámides, ¿sí? que representan los lóbulos renales. Ahora, el lobulillo renal, hemos dicho que es un rayo medular, un laberinto que rodea, y delimitado por las arteriolas interlobulillares. Las arteriolas interlobulillares no están aquí, pero corren entre los rayos medulares. Entonces, fíjense el cursor, vamos a tener aquí una arteria interlobulillar y aquí tenemos una arteria interlobulillar. Este espacio entre una arteria de aquí a aquí va a tener al centro un rayo medular, ¿sí? Y todas las nefronas que se encuentran de este lado y las nefronas que se encuentran de este lado drenan a estos conductos. Y los que se encuentran de aquí de la arteria interlobulillar y nefronas de este lado van a drenar a este otro rayo. Lo propio ocurre con este lado donde se encuentra aquí otro rayo medular. Entonces podemos decir que un rayo medular está al centro de un lobulillo renal.
El túbulo urinífero es definida como la unidad funcional formada por la nefrona y el tubo colector. Algunos autores simplemente se refieren que la unidad funcional es solo la nefrona. La nefrona es toda esta estructura que se ve acá, ¿no es cierto? Donde vemos aquí que es el glomérulo renal, este conducto coloreado de verde, este conducto delgado, este conducto marrón, y este sería el otro componente que es el tubo colector. Hay aproximadamente de 1 a 3 millones de nefronas en los riñones. El tubo colector, que es este conducto, puede drenar varias nefronas hacia la parte profunda, como se ve acá. Entonces, acá se están uniendo conductos de las nefronas. La reunión de múltiples túbulos colectores, aquí, ¿no es cierto?, forman entonces este conducto un poco más de diámetro mayor, que son los conductos de Bellini que perforan acá la papila renal. Toda esta estructura del túbulo urinífero, tanto la nefrona como el tubo colector, es de naturaleza epitelial, o sea, sus paredes están revestidas por epitelio, separadas del estroma o del tejido conjuntivo que está a su alrededor por su lámina basal. Por tanto, entonces, el túbulo urinífero, definida como la unidad funcional del riñón, es una estructura muy contorneada, como ven acá, que modifica el líquido que pasa por su interior y forma así la orina que va a ser eliminada. La nefrona. En el humano encontramos dos tipos de nefronas, las denominadas nefronas corticales, o también llamadas nefronas de asa corta. Esta estructura tubular que desciende y sube se conoce con el nombre de asa. ¿Sí? Entonces, son estas en nuestro dibujo. Hay dos grupos, las superficiales, que están casi en la parte periférica cortical, y las corticales medias, que están un poco más profundas. Pero ninguno de estas nefronas ingresa en el plano profundo, que es la médula, que en nuestro esquema sería el límite aquí. Esta línea separaría lo que es la corteza y lo que es la médula. Y los corpúsculos yuxtaglomerulares, que son corpúsculos renales que se localizan en su corteza, y los túbulos se sitúan hacia la médula. Estos también se conocen con nombre de nefronas de asa larga. ¿Ya? Miden aproximadamente unos 40 milímetros de longitud. Están conformadas por la cápsula de Bowman, que es esta estructura redonda, que contiene al glomérulo, que es donde se filtra la sangre procedente de la circulación sanguínea, y los segmentos tubulares, ¿ya?, que es el túbulo proximal, que en nuestro dibujo está pintado de azul, la rama delgada de asa de Henle, que es este túbulo que baja y sube delgado, y el túbulo distal, que es este conducto que está pintado de color marrón. ¿Ya? Es allá entonces donde se modifica el filtrado de la orina. Por la localización de los dos tipos de nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares, la composición celular de sus distintas regiones de los conductos y el alineamiento en unas regiones y otras, la médula se subdivide como sigue. La zona externa
y la zona interna. ¿Ya? Si observamos acá, en esta imagen de corte de riñón, de aquí a aquí es la corteza, y de esta parte oscura, donde comienza la parte oscura, hasta acá es la médula. Entonces, la zona externa es esta parte oscura, y la zona interna es esta parte pálida. ¿Ya? Y en este esquema sería la corteza esta, hasta el límite aquí, ¿no es cierto?, donde está la base de las pirámides, donde corren los vasos sanguíneos, y la parte interna, esta parte es la médula. Y a su vez, la médula se subdivide en la banda externa y la banda interna. Los límites de la banda externa es a partir del arco cortical, aquí donde corren los vasos sanguíneos, hasta la terminal del ramo descendente del tubo contorneado proximal. Y del tubo contorneado proximal hasta el inicio del tubo contorneado distal, esta parte de acá, sería la banda interna. El corpúsculo renal, ¿ya?, tiene una forma oval redonda. Tiene aproximadamente un diámetro de 200 a 250 micrómetros. ¿Ya? Se compone de un manojo de capilares al centro, que es el glomérulo, que se invagina en la cápsula de Bowman en un espacio similar a una bolsa. Aquí. Este espacio de la cápsula de Bowman también se conoce con nombre de el espacio de Bowman o el espacio urinario. ¿Sí? Entonces, cápsula de Bowman, espacio de Bowman o espacio urinario. El glomérulo, que es este manojo de capilares, está en contacto con el espacio mediante la capa visceral, que es esta de acá, que está en contacto con el ovillo glomerular. ¿Sí? Está compuesta por células epiteliales modificadas que se conocen con el nombre de podocitos. En este dibujo de aquí abajo son estas células que están coloreadas de amarillo. ¿Sí? Estas que están en contacto con el capilar glomerular. Estos son los podocitos. Y la parte externa, que rodea el espacio de Bowman, se denomina la capa parietal de la cápsula de Bowman, que está conformada por células epiteliales plano simple sobre su membrana basal. Aquí vemos simplemente los núcleos de estas células planas, perdón. Y en este esquema sería esta de acá. Esta línea que está conformada por células planas. Esta es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Entonces, ampliando, tenemos claramente acá la hoja visceral. Aquí están los núcleos de los podocitos en la parte más periférica. Y esta la hoja parietal, que está conformada por células epiteliales planas. Estos conductos que vemos alrededor ya corresponden a cortes que podrán ser tubos contorneados proximales o distales. Ya iremos desarrollando eso. La región donde la arteriola aferente ingresa y sale la arteriola eferente se conoce con nombre de el polo vascular. El diámetro externo de la arteriola aferente es mayor que el de la arteriola eferente, pero el diámetro interior es igual en ambos. El mayor grosor de la arteriola aferente es debido a que su capa externa está modificada para formar las células yuxtaglomerulares. Y la región que se continúa del corpúsculo renal con el túbulo proximal se conoce con nombre de el polo urinario. La barrera de filtración
está dada en el espacio de Bowman y la cara o la capa parietal. Y está conformada por el endotelio, o perdón, el epitelio, ¿sí? El endotelio, sí, de los vasos sanguíneos aquí, la membrana basal de este epitelio y la capa visceral de la cápsula de Bowman formada por los podocitos, más concretamente por estas terminaciones en forma de pies, que se ve acá, que son los pies podocitarios. El glomérulo. Hemos dicho que el glomérulo está conformada por un manojo de capilares anastomosados que provienen de ramos de la arteriola aferente. ¿Ya? Los capilares fenestrados se llama así porque tienen unas fenestras de aproximadamente 70 a 90 micrómetros de diámetro. Estos son nada más que perforaciones de las células epiteliales. Estas perforaciones o estas fenestras se diferencian de los capilares fenestrados porque no tienen diafragma. En cambio, los capilares fenestrados en otras regiones poseen un diafragma. Entonces, estos capilares forman parte de lo que es la barrera de filtración, principalmente para elementos formes, o sea, las células sanguíneas y macromoléculas. Las células endoteliales, estos capilares, poseen gran cantidad de canales acuosos en su citoplasma, lo cual permite el rápido movimiento de agua a través del epitelio. ¿Qué son las células mesangiales? Son las células del tejido conjuntivo que se han sustituido por células especializadas denominadas células mesangiales, ¿sí? Estas que están en este esquema pintados de color azul. Existen dos tipos de células mesangiales. Las células mesangiales extraglomerulares, estas de acá, que están fuera del glomérulo, están entre la arteriola aferente, perdón, la aferente, eferente y la mácula densa, que es esta de acá. Entonces, este triángulo formado está ocupada por estas células mesangiales extraglomerulares. Y las células mesangiales intraglomerulares son las que están dentro del glomérulo, son estas células de color azul, similares a pericitos, por tanto son contráctiles, en consecuencia entonces regulan el flujo sanguíneo del glomérulo, presionando las células endoteliales y de esa manera estrechando su lumen. Su función principal de estas células es de limpiar las membranas basales, ¿ya? Por tanto, tienen entonces una función fagocítica, al eliminar de la membrana basal residuos atrapados y proteínas aglomerados que se encuentran. También, de esta manera, limpia las membranas basales de los glomérulos, proporcionan soporte físico al epitelio de los capilares y a los podocitos en aquellas zonas en que puede faltar o es incompleta la membrana basal que rodea a las células epiteliales. También tiene una actividad secretora, ¿ya? Produce una gran variedad de moléculas. Entre estas tenemos la interleucina 1 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Qué es la lámina basal? Llamada también la lámina basal glomerular, es una membrana que envuelve al glomérulo, que tiene aproximadamente unos 300 nanómetros de grosor y tiene 3 capas. Tenemos acá en este dibujo de abajo, es esta que está conformada por esta línea oscura central y estas líneas punteadas que están por encima y por debajo. Esta línea oscura central es la lámina densa, que mide aproximadamente
unos 100 nanómetros de espesor y está conformada básicamente por colágeno tipo 1. Y las otras dos líneas punteadas acá por encima y por debajo se conocen con nombre de láminas Zaras, que cada una mide también unos 100 nanómetros, y sumando entonces dan los 300, 100, 100, 300, ¿no es cierto? Estas contienen laminina, fibronectina, perlacano, agrina y proteoglucanos ricos principalmente en heparansulfato. Por tanto, entonces, la lámina Zara interna está entre la lámina densa y el endotelio de los capilares. Y la lámina Zara externa está entre la lámina densa y los podocitos. Estos son la representación de los podocitos y esta es la representación de las células endoteliales del capilar. Es acá donde está la barrera de filtración formada por las células endoteliales, su membrana basal y los podocitos. La capa visceral de la cápsula de Bowman, en la que está adherida al glomérulo, ¿ya? Está formada, hemos dicho, por células epiteliales muy modificadas para la filtración que se conocen con el nombre de podocitos. Son estas células que en esta imagen del centro está pintado de amarillo, ¿ya? Este es el cuerpo celular de la célula del podocito, de donde emergen las prolongaciones primarias, que son estas prolongaciones largas que vemos acá, similares a tentáculos, que corre paralelo al eje longitudinal del capilar. De ella nacen las prolongaciones secundarias, estas como dedos, que son los pedicelos. Estas son las que rodean por completo al capilar glomerular. Estas prolongaciones se van interdigitando, unas que van de este lado, otras que vienen de la parte de atrás, ¿no es cierto? Se están interdigitando con pedícelos vecinos. Estos son con los pedícelos vecinos. Esta interdigitación de los pedícelos nos deja una hendidura, un espacio entre ellas, que se ve de esta manera aquí abajo en la microscopía electrónica. Entonces son estos espacios de 20 a 40 nanómetros de distancia, que se conocen con nombre de ranuras de filtración. Estas ranuras no están abiertas, o sea, no están completamente libres, sino están cubiertas por un diafragma delgado, que es el diafragma de la ranura de filtración. Si ven acá, está indicada por esta flechita. Además, estos pedícelos poseen glucocálix en su superficie muy desarrollado, que contribuyen también a la formación de la barrera de filtración. ¿Cómo se produce la filtración? El líquido sale de los capilares glomerulares, es empujado por la presión arterial. A este nivel, la presión arterial es de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Ahora, la presión coloido-osmótica dentro de la sangre es de aproximadamente 32 milímetros de mercurio. Y la presión hidrostática o la presión oncótica en el espacio urinario a este nivel, o sea, en el espacio de Bowman, es de aproximadamente 18 milímetros de mercurio. Sumados 32 más 18 suman 50. Si estamos de los 60 nos quedan 10. Entonces esa es la presión de filtración neta que empuja el líquido hacia el espacio urinario o que hace que salga del dentro del capilar hacia afuera. Entonces, para que este líquido pueda salir de los capilares, ¿no es cierto?, tiene que pasar por las fenestraciones de las células endoteliales y el filtrado por la membrana basal.
O sea, tiene que salir por aquí. Aquí está el capilar, aquí dentro está la sangre. Entonces tiene que atravesar esta membrana basal y atravesar estos diafragmas y vaciarse acá en el espacio de Bowman. Entonces tiene que pasar entonces, salir por las fenestraciones y pasar también la lámina basal. A este nivel, la lámina densa va a atrapar las moléculas de mayor tamaño y las láminas raras van a impedir el paso de moléculas de carga negativa y moléculas que no se pueden plegar para atravesar. El líquido que va a penetrar en el espacio de Bowman, entonces se va a denominar ultrafiltrado glomerular. Bien, hemos descrito todo lo concerniente a lo que es el glomérulo renal. Ahora vayamos a describir los conductos que siguen a ella. Estas son, en primer término, el tubo contorneado proximal, que es este conducto que estamos viendo acá pintado de color azul. Sí. Entonces, el espacio de Bowman drena aquí entonces al tubo contorneado proximal y esta zona donde el epitelio cúbico se une al epitelio plano simple del espacio de Bowman. ¿Sí? Aquí estamos viendo la hoja parietal, tiene células planas, y cambia bruscamente para el epitelio cúbico, y ahí se inicia el tubo contorneado proximal, y esta zona entonces se conoce con el nombre de el cuello del túbulo proximal. Esa es la parte más importante de la corteza renal. Tiene aproximadamente unos 60 micrómetros de diámetro y una longitud total de aproximadamente 14 milímetros de largo. Posee una parte contorneada, como se ve acá, ¿no es cierto?, que es el tubo contorneado proximal del corpúsculo renal, y una porción recta que desciende, que se conoce con el nombre de la rama descendente gruesa del asa de Henle, y esta es lo que va a dar origen a los rayos medulares que hemos visto en imágenes anteriores. Vista al microscopio, la porción del contorneado está integrada por un epitelio cúbico simple de aproximadamente 10 a 12 células en un corte transversal. Estas células tienen un aspecto granuloso eosinofílico de aspecto granular y tiene un borde estriado y un sistema complicado de prolongaciones celulares laterales entrelazados entre ellas para unirse herméticamente entre las células vecinas. El tubo contorneado proximal a su vez se divide en tres zonas. La región S1 ¿ya?, son los primeros tercios del tubo contorneado proximal, abarca más o menos hasta por acá, ¿sí? 2/3 de esta parte contorneada. Presenta un sistema de caveolas y abundantes microvelocidades largas que se ve en esta imagen de microscopía electrónica. Ahí vemos las microvelocidades largas y en su parte profunda vemos entonces sistemas de caveolas, ¿ya?, que se conocen con el nombre de canalículos apicales, que sirven para reabsorber principalmente las proteínas durante el ultrafiltrado glomerular. La parte intermedia es la S2, es parte restante del tercio distal y una parte de la recta. Esta zona posee menos mitocondrias en su citoplasma. En la S1 hay abundantes mitocondrias, como se ve acá, estas manchas oscuras. Los canalículos apicales están en menor cantidad y las
microvellosidades o las prolongaciones son más largas. Realmente tenemos la S3, es la parte restante de la parte recta, está formada por células cúbicas con pocas mitocondrias, ya carecen de canalículos y las prolongaciones celulares o las microvellosidades son más escasas. En este segmento, el tubo contorneado proximal se reabsorbe aproximadamente del 67 a 80% de sodio, cloruro y agua. ¿Ya? Y se reabsorbe del ultrafiltrado glomerular todo lo que es glucosa, o sea, vuelve a ingresar al cuerpo todo lo que es la glucosa, aminoácidos y proteínas. Por tanto, entonces la orina no contiene glucosa, aminoácidos ni proteínas. Además, puede eliminar solutos orgánicos, fármacos y toxinas. Toda esta función va a estar supervisada por un único cilio primario que contiene cada una de estas células que revisten estos conductos. Así se ve a la microscopía electrónica, entonces las células del tubo contorneado proximal, vean este laberinto interno superficial formada por las microvellosidades y las vesículas, ¿no? Es esta de acá. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde se ven acá todas las células cúbicas que reviste el tubo contorneado proximal. La rama delgada del asa de Henle se llama así porque es delgada. Es esta que está pintada acá de amarillo. Entonces la prolongación del túbulo proximal, aquí está el tubo proximal, tiene un diámetro de 15 a 20 micrómetros y una longitud de 1 a 2 milímetros en las nefronas cortas, que sería la parte terminal del ramo descendente del tubo contorneado proximal, que es esta de acá. En cambio, en las nefronas de asa larga puede medir de 9 a 10 milímetros, o las nefronas yuxtaglomerulares, que es todo esto de acá. ¿Sí? Entonces está formada por la parte descendente, el codo, y la parte ascendente. La región que se une con el túbulo distal de este ramo delgado descendente de la asa de Henle. Esta tiene una estructura fina en su revestimiento que está conformada por células epiteliales planas que poseen pocas microvellosidades en su superficie. Si las tiene son cortas y presentan unas cuantas mitocondrias en su citoplasma. Estas estructuras se diferencian de los capilares porque estas corren en los rayos medulares. También encontramos capilares en los rayos medulares porque son conductos que no tienen células sanguíneas y se ven de mayor espesor que los capilares. La rama delgada descendente, este segmento, es permeable al agua, o sea, deja pasar agua en los dos sentidos. Tiene una permeabilidad moderada para la urea, sodio, cloruro y otros electrolitos. En cambio, el extremo ascendente, que es esta de acá, que se va a unir con el tubo contorneado distal, ¿ya?, es ligeramente permeable o casi impermeable al agua. O sea, no atraviesa ya el agua por esta pared. Túbulo contorneado distal. ¿Ya? Es esta, que está ahora pintada de marrón. Tiene también 3 regiones. Una que es el ramo recto del asa de Henle ascendente, la mácula densa, que es una estructura que forma del complejo yuxtaglomerular, que se forma cuando el
este ramo ascendente hace contacto con el glomérulo renal. En esta partecita se va a formar entonces la mácula densa. Y la parte contorneada, la parte terminal que se va a unir con el tubo colector, es el tubo contorneado distal. La rama gruesa ascendente, o la parte recta, tiene una longitud de aproximadamente 9 a 10 milímetros y un diámetro de 30 a 40 micrómetros. Esta está revestida por células epiteliales cúbicas con microvelocidades cortas en forma de masa, o sea, en forma de acúmulos, con interdigitaciones muy extensas y zónulas oclusivas con las células vecinas en las partes laterales. Este segmento no es permeable al agua ni a la urea, o sea, por este conducto no atraviesa ni sale urea ni agua. Por tanto, tiene una concentración salina muy baja y la urea sigue elevado. ¿Ya? Las células de este segmento sintetizan una proteína, la llamada de Tan-Horsfall o la uromodulina, que sirve para impedir que se formen cálculos renales y de esa manera evitar las infecciones urinarias. La mácula densa, el segmento intermedio, forma parte del aparato yuxtaglomerular, ya vamos a describir. Y la parte contorneada, que es esta la parte terminal, llamada también tubo contorneado distal, es más corto, apenas mide 4 a 5 milímetros y tiene un diámetro de 25 a 45 diámetros. Su luz es muy amplia. También están revestidas por epitelio de células cúbicas, tienen epitelio cúbico bajo. Su citoplasma se ve pálido, con pocas microvelocidades apicales, comparando con las de la célula del tubo contorneado proximal, que son un poco más coloreadas. Son más cortas que los tubos contorneados proximales. Por tanto, se ven en menor proporción en los cortes transversales, en una relación de 7 a 1. Por 7 cortes transversales de túbulo proximal, se ve una de corte transversal de tubo contorneado distal. Este segmento es impermeable al agua y urea, o sea, no entra ni sale agua. Pero cuando están bajo la acción de la hormona aldosterona, puedes absorber sodio restante y por detrás, en forma pasiva, le sigue el cloro, ¿sí?, al intersticio renal, por la acción de la adenosina trifosfatasa de sodio y de potasio que se encuentran en las células de este segmento. Además, iones de sodio e hidrogeniones son secretados hacia la luz, o sea, ingresan al interior, por tanto, controlan la concentración de potasio que se va a eliminar y la acidez de la orina final. Entonces, vemos acá en esta imagen los epitelios que revisten estas estructuras. El tubo contorneado proximal está conformada por células cúbicas altas con abundantes microvelocidades, por tanto se ve entonces aquí una chapa estriada, ¿no es cierto? En cambio, el tubo contorneado distal está conformada por células cúbicas más bajas y menos coloreadas, más pálidas. En cambio, el asa de Henle en sus dos segmentos está revestida por un epitelio plano. El aparato yuxtaglomerular. Esta se encuentra en el polo vascular. ¿Ya? Esta parte es el polo vascular por donde ingresa la arteriola eferente y sale la arteriola eferente. Este conjunto formado por la mácula densa, que es dependiente del tubo contorneado distal, las células yuxtaglomerulares que están en la pared de la arteriola aferente y las células mesangiales extraglomerulares, que son estas de color azul, entonces forman lo que se conoce con el nombre del aparato
yuxtaglomerular. La mácula densa, que es dependiente del tubo contorneado distal, se diferencia porque las células de revestimiento del tubo contorneado distal, que eran cúbicas, se hacen cilíndricas. Entonces son células altas, muy estrechas, pálidas, y su núcleo se pone de posición central. No nos olvidemos que el epitelio cilíndrico simple tiene núcleos basales. Entonces acá los núcleos están al centro. Es una diferencia. ¿Ya? Y están muy cercas unas a otras, muy apretadas, lo que dan el aspecto de una mancha densa. De ahí viene el nombre de mácula densa. El citoplasma de estas células en su porción apical tiene múltiples macrovellosidades. Además hay mitocondrias pequeñas y el aparato de Golgi está debajo del núcleo. Las células yuxtaglomerulares están en la arteriola aferente. No son nada más que las células del músculo liso que revestían estas arteriolas que se modifican. Entonces, son células de músculo liso modificado de la túnica media del arteriola del glomérulo. Ocasionalmente, pues puede encontrar en la pared de la arteriola eferente. El núcleo de estas células es redondo, contienen gránulos específicos en su citoplasma. Estos gránulos contienen enzimas, como es la renina, la enzima convertidora de angiotensina, denomina también ECA, la angiotensina 1 y 2. Las células de la mácula densa y las células yuxtaglomerulares están en contacto íntimo porque no tienen membrana basal. Están en contacto. Las células mesangiales extraglomerulares, que están en este triángulo formado por la mácula densa y la arteriola aferente y eferente, que están pintadas de azul, también se conocen con nombre de células Lasix, células de Polkisen o amortiguadores polares. Entonces están en este espacio, entonces. Pueden tener gránulos ocasionales, ¿ya? Estas también están en contacto con las células mesangiales extraglomerulares. ¿Qué hace este complejo? Controla el filtrado glomerular, ¿no es cierto? Entonces, como colocamos acá, como está apartado, tenemos el control del filtrado del aparato yuxtaglomerular. ¿Cuándo se inicia este control? ¿Ya? ¿O cuáles son las señales para que pueda entrar en acción este tipo de control? Cuando existe una deshidratación de la persona, cuando hay déficit de sodio, cuando se deshidrata, no solo se pierde líquido, también se pierde electrolitos, y entre estos se pierde sodio, entonces también hay disminución de sodio, o cuando se produce una hemorragia masiva, una pérdida de sangre, también entonces disminuye, ¿no es cierto?, la cantidad de sangre circulante. Estos tres fenómenos entonces van a producir una disminución del nivel sanguíneo, o sea, la cantidad de la sangre. Y a su vez, esta disminución de cantidad de sangre nos va a provocar una disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial es percibida por las células yuxtaglomerulares que se encuentran en los riñones. Cuando está pasando la sangre por acá, esa baja presión, ¿no es cierto?, entonces relaja la membrana basal, porque al haber una presión alta, entonces presiona la membrana basal. Cuando disminuye, se relaja la pared del capilar, entonces ese relajamiento es percibida por estas células, por las células yuxtaglomerulares. En consecuencia, entonces, al percibir esa disminución por el relajamiento de la pared de los capilares, las células comienzan a producir renina. Y
aumenta la circulación de la renina en la sangre. Al pasar la sangre con renina alta por el hígado, produce la liberación de la angiotensina, que se libera en forma de angiotensinógeno o angiotensina 1. Esta angiotensina 1, al pasar por los pulmones, porque la sangre está circulando constantemente por todas las estructuras, cuando está pasando por los pulmones, entonces, por la acción de la hormona convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a tener acción a dos niveles. Va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se libere la aldosterona, o la llamada también hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a tener su acción directa en el tubo contorneado proximal de los riñones. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que se detenga agua y sodio, se va a absorber agua y sodio, ¿ya? Y por tanto, entonces hay aumento de la secreción de sodio-potasio hacia la orina. Este aumento por la retención del filtrado, entonces va a aumentar el volumen sanguíneo circulante que había disminuido. Y por tanto, también entonces se va a normalizar la presión arterial, ¿no? Regresando a la normalidad. Por otro lado, esta angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente. Entonces, va a actuar sobre las arteriolas del glomérulo, contrayendo, y esto va a hacer que también se vaya aumentando el volumen sanguíneo aparente por la mayor circulación que se va a dar por un conducto más estrecho, y de esa manera también contribuye a la normalidad de la presión. Otro factor que puede desencadenar este estímulo de control es el aumento de potasio en el líquido extracelular, o sea, fuera de las células, del revestimiento de los conductos excretores de la nefrona. Túbulos colectores. Todo lo que hemos descrito entonces corresponde a la nefrona, sitio donde se filtra la sangre, sitio donde se modifica la orina, y esa orina filtrada llega a los conductos colectores, y de acá no hace más que circular, ¿no es cierto?, a las papilas renales, de las papilas renales hacia las cálices, a la pelvis, y de aquí a la orina vejiga y fuera, ya sin ninguna modificación. Este componente lo vamos a dejar para la próxima clase, puesto que para la descripción de este capítulo nos han asignado 2 clases. Entonces vamos a quedar aquí.